elegir el mejor boxeador del año, la mejor pelea, porque estamos en diciembre. Muchos. Muy lejos de aquella presentación que... Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. October 22, 2011, nilabanan ni Nonito Donaire ang kilabot umano at undefeated champion ng bansang Argentina, ang veteranong si Umar Andres Narvaez, para ito sa pagdipinsa ni Donaire sa kanyang titulo na WBC at WBO World Bantamweight title. Sa gabi ng kanilang laban na ginanap sa Nevada sa Amerika, ay madami ang nadismaya, mga fans, si Bob Arum at pati mismo si Donaire dahil sa hindi niya napabagsak itong kalabang Argentinian. Nagtapos ang kanilang laban sa sukdulang 12 rounds. Panalo si Nonito Donaire via unanimous decision. Natalo si Narvaez sa kauna-unahang pagkakataon. Pero di naging masaya si Donaire dahil sa nabigo siyang patumbahin si Narvaez. Di kasi masyadong sumasabay sa suntukan itong si Narvaez. Halos puro dipinsa lang ang ginawa bukod sa paminsan-minsang counter. At dito nasabi din ni Donaire na naramdaman na umano niya ang naramdaman ni Manny Pacquiao noong nilabanan niya si Joshua Clottey na walang halos ginawa kundi dumipinsa lang sa buong laban. Pero pagkatapos ng 3 taon, dumayo si Umar Andres Narvaez sa bansang Japan para kasahan itong tinaguriang The Monster nila. December 30, 2014 ang eksaktong petsa ng bakbakan nila. Para ito sa pagdipinsa ni Narvaez sa kanyang WBO World Super Flyweight title. 43 wins, only 1 defeat, 23 via knockout si Narvaez. 39 na ang edad at 5'2" lang ang tangkad. Habang 7 wins, pero loss, 6 dito via knockout naman si Naoya Inoue. 21 lang ang edad at 5'5" ang tangkad. 18 taon ang gap ng edad nila, parang tatay na ni Inoue, itong defending champion ng Argentina. Sa mismong gabi ng laban, ang tinaguriang kilabot ng Argentina na di napatumba ni Nonito Donaire noon dahil sa tindi ng depensa ay winalis lang ni Inoue. 2 rounds lang ang itinagal sa ibabaw ng lona. Durog ang naging resulta. Sabay nating balikan ang kanilang naging laban. En juego Super Mosca OMB. El argentino a derecha a fondo. El cuerpo de Inoue con determinación arrancó el nipón. Atención Omar, derecha arriba. ¡Ah! Narváez a la lona. Narváez a la lona. En el arranque nomás. Inoue lo tiró antes del minuto al Huracán. Pican las manos del nipón. Le cuesta el arranque de la pelea al argentino. Hay serenidad. Por ahora. No tira para medir Inoue, todos sus envíos son con determinación. Una máquina Inoue. Una máquina Inoue en el arranque. Narváez. Y queda una vida. Huracán. Empezó a soplar. O el vendaval está, o se viene. Increíble el arranque de la pelea para Inoue. Por algo estaba tan arriba en las apuestas. Izquierda arriba de Huracán. Otra izquierda arriba del Huracán. Irse. Narváez va a tener que apelar a toda su amalgama de recursos, su experiencia, todo en este momento para pasar este primer asalto fatídico. Tiene que caminar. Irse. Escurrirse. Al menos como para que pase el temporal. Desde el vamos con esa izquierda en punta profunda. Recta interna. Marcó el camino Inoue. Contra el futuro. Hay oficio en Narváez que ahora sale a buscar. Otra derecha abajo. En zona blanda. De esas que duelen de Inoue. Es una máquina. El nipón es una máquina. 10 para el cierre. Quizá en 3 minutos le han pegado a Narváez más que en toda su carrera. Se acabó Rincón. A Inoue en el primer asalto, 7 para Omar Narváez. Sorpresa en el rostro, en la expresión de este. Y tampoco malgasta los golpes. No tira en cantidad de golpes. Todos bien conectados, haciendo foco a donde debe lanzar. Y ahí vemos, insistía con la segunda derecha y al piso.
Es una imagen que en la lona, Perazo segunda vuelta, piernas para Narváez. A boxear. Vamos, Huracán. Boxea, boxea, le grita el Rincón. Daña, duele. De anticipo, es más largo. Es fuerte. Es aguerrido. Cerrado Narváez. Está irresoluto el Huracán. Está tenso. La concentración. La guardia bien arriba, bien alta, firme. Mentalmente también es ganador Inoue. Vamos a ver si el trabajo psicológico de Narváez puede empezar a hacer mella. Parece complicado. Física y mentalmente domina la... Marca el camino y la distancia con la izquierda. Trata de cruzar la derecha Inoue. Se cierra Narváez. Es un flash cada derecha de Inoue. Izquierda y Narváez a la lona. Izquierda y Narváez a la lona. Tremendo me hizo acordar. Frente a Fernando Montiel. Avanzando Narváez. El rostro de impotencia de Narváez lo dice todo. De asombro de Narváez lo dice todo. Inoue lo pone en foco y lo liquida. Lo pone en foco y sentencia. La promesa que ya es realidad en Japón. Salga, Huracán, salga. Inoue ahora con esos envíos abiertos. Buscando el hígado con la izquierda. Izquierda y Narváez a la lona. Me parece que se acaba, Busca el hígado. Busca arriba. Es una máquina mortal Inoue. Señoras y señores. Final del boxeo. Knockout 2. Y dio una clase de bloqueos y de buena defensa, más allá de que nunca tuvo la posición de poder atacar. Esta es otra historia. Un tremendo joven con mucha ambición. Dalawang beses pinatumba sa unang round itong alamat ng Argentina at tinapos ang laban sa second round gamit ang kaliwang suntok, punteriya ang bodega. Napaiyak na lang itong anak ni Narváez. Nalungkot sa mapait na sinapit ng kanyang ama na namilipit sa sakit. Nakuha ni Inoue ang titulo via second round KO at napanatili ang malinis na kartada nito. Habang si Omar Andres Narváez naman ay nalasap ang pangalawang talo at ang kauna-unahang talo via KO. Sa isang interview kay Narváez mula sa The Ring Magazine ay sinabi niya na di pa rin siya makapaniwala na ganon kabilis natapos ang laban. Dihado daw siya sa pustahan pero walang nag-akala umano na ganon kabilis matapos ang bakbakan. Wala daw siyang nagawang mali sa laban. Sa kanyang unang knockdown daw ay nakita naman daw niya ang suntok ni Inoue. Kaya tinaas niya ang kanyang depensa pero tumama pa rin daw ito sa ibabaw na bahagi ng kanyang ulo at sobrang lakas daw talaga ng suntok ni Inoue. At ang tumapos daw sa laban ay ang napakahusay na patama ni Inoue sa bodega.